Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener el gusto de encontrarnos con un doctor en psicología, psicoanalista, que ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia y Psicoanálisis y de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Su particular mirada acerca de la relación entre su disciplina y la cultura y de ciertos fenómenos críticos de la convivencia de la humanidad hoy día, vamos a poder conversar con nuestro invitado Juan Flores. Juan, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Se acaba de realizar el 8º Congreso de Psicoanálisis en Chile. Uno de los ejes temáticos ha sido cultura y psicoanálisis. Eso de alguna manera, para quienes estamos lejos del tema, cuestiona esa percepción de una disciplina concentrada en una mirada solo individual. Ahora, ¿cómo se expresa esa dimensión cultural en debate, en encuentros como el que han tenido recientemente? Claro, tú tienes razón de que tradicionalmente la imagen sobre el psicoanálisis ha estado más bien centrada en una mirada individual, no de la relación puramente intrapsíquica. Pero a decir verdad, desde Freud ya el tema de la cultura estuvo permanentemente presente. Sin ir más lejos, me recuerdo de una cita freudiana, digamos, un texto importante de Psicología de las Masas, donde él dice que el otro no es solamente, puede ser visto como un enemigo, como un auxiliar, sino que el otro es un constituyente fundamental del vínculo humano, digamos, ¿no? Incluso le lleva a afirmar a Freud esto de que toda psicología individual es siempre psicología social. Es decir, desde muy chiquitos, digamos, desde nuestra relación con un otro, con la madre, digamos que, por ejemplo, con los padres, hace posible pensar que esa articulación, de la cual nosotros somos algo, es siempre en referencia a un otro. Por lo tanto, el sujeto humano siempre tiene que ser concebido en sus vínculos culturales, digamos, ¿no? Cualquier otra pretensión es ingenua. Y nosotros queremos reflexionar justamente en esa misma perspectiva, es decir, tratando de entender cómo las nuevas patologías, cómo los nuevos sufrimientos del sujeto humano están absolutamente categorizados y pueden ser entendidos a partir de su relación con la cultura. Lo cual significa, de alguna manera, entender también cómo cada uno de nosotros recibe ese impacto, ¿no? De estar al interior de una cultura que lo constituye como tal. En la historia de la humanidad se han manifestado una serie de fenómenos, hablamos de largos periodos, y me voy a decir estas cosas que, a mi juicio, tienen que ver con esto que se señalaba recién. Una serie de fenómenos de terrorismo masivo, desde el exterminio ejercido por el nazismo, el terrorismo de Estado en los tiempos de dictadura en América Latina, y en la actualidad esta secuencia cada vez más fuerte de asesinatos masivos en Europa, en Asia y en Estados Unidos, los primeros supuestamente centrados en ciertos fundamentalismos religiosos, pero en Estados Unidos también unas masacres brutales que cuesta como dimensionar con qué tiene que ver. Ahora, desde el psicoanálisis, de esta mirada más social, ¿cómo percibes tú esta nueva etapa de la sociedad? Mira, bueno, por supuesto que el tema tiene distintos modos de abordaje y no puede agotarse en una sola disciplina. Por lo tanto, lo que yo te voy a decir es solamente un ámbito muy específico, digamos, ¿no? En el cual el terrorismo evidencia causas y razones mucho más complejas. Lo primero es que el terrorismo tiene como elemento fundamental y como objetivo, valga la redundancia, causar terror. Eso es su objetivo, ¿no? Causar terror en virtud de una perspectiva determinada, que puede ser una cierta ideario social, político, lo que fuera, pero la estrategia es causar terror. Por lo tanto, es bien decisivo también a qué le llamamos terrorismo, ¿no? Muchas veces la palabra terrorismo fue acuñada desde el poder para poder sancionar, atacar o denostar movimientos, por ejemplo, de liberación, ¿no? Exacto. Como fue en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Mandela era un terrorista. O los movimientos en el gueto de Varsovia de Mordechai Neilevich, digamos, ¿no? del levantamiento del gueto, también fueron calificados como terroristas por el poder, ¿no? También acá en nuestro país.
si uno quisiera relativizar más, ¿no? Uno podría pensar también que muchas políticas de Estado, políticas de los grandes conglomerados de poder, aunque de un modo menos violento e intenso, son políticas de terror, ¿no? Respecto a que la población se inhiba a determinado tipo de acciones o determinado tipo de propuestas, ¿no? Ahora, haciendo esa salvedad, por supuesto lo que hoy día observamos es un resurgimiento del terrorismo, ¿no? Y uno tendría que pensar en su modalidad, ¿qué lo causa? ¿Mm? Fíjate que todas las investigaciones muestran, especialmente en Europa, que las acciones terroristas, y habría que diferenciar ahí el terrorismo organizado de grupos que llevan a cabo determinado tipo de estrategia, o los llamados lobos solitarios. En los ámbitos de los lobos solitarios, entre comillas, como se le ha denominado, es posible que uno pudiera esperar encontrar mayores elementos psicopatológicos que toman, por decirlo así, una cierta idea que está circulando y se acogen a ella y realizan una acción, pero de un modo individual. Sin embargo, no es fácil psicopatologizar, por ejemplo, a los grupos que actúan organizadamente en función de un ideario determinado, ¿no? No toda la gente que está ahí es loca o psicótica. ¿Qué hace que lleven a hacer una acción que pone incluso en peligro su vida? Fíjate que nosotros pensamos que la principal amenaza a una persona sería el riesgo de su muerte. ¿Qué pasa cuando la muerte entonces adquiere un estatus decidido? Ya no hay nada que lo detenga. Y ahí lo que se ha encontrado fundamentalmente es que, especialmente en Europa, donde los que realizan los actos terroristas son ciudadanos del país, o franceses, o belgas, o alemanes, ¿no? Por poner un ejemplo último. Bueno, se ha encontrado que son miembros de segunda o tercera generación que no han podido incluirse en el país, ¿no? Que no han podido acceder justamente a la identidad y cuya única referencia fundamental es la identidad atávica que viene de sus padres, que pudieron tolerar probablemente esa situación por ser inmigrantes. El último alemán que hace un atentado, digamos, un muchacho alemán, en una discusión que tiene con una persona que lo está filmando, los diarios dicen que le gritaba: yo soy alemán, ¿no? Es bien interesante ese intento de identidad que hace, ¿no? Probablemente como respuesta a una serie de discriminación más explícita o menos explícita. Pensemos, por ejemplo, que en Francia especialmente, las películas francesas han dado como ejemplo de la dificultad de la inclusión, especialmente de todo el sector árabe, digamos, ¿no? Entonces ese es un elemento, exclusión que además no solamente desde el punto de vista simbólico, sino que también es material, territorial, zonal, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento importante. Pero además hay un segundo punto que yo lo pondría como elemento muy esencial, ¿no? Que es difícil resumir esto, pero básicamente diríamos, fíjate tú que desde el último derrumbe diríamos, de la utopía colectiva última que hubo, ¿no? Cuya podríamos ponerlo incluso gráficamente con la caída del muro, el mundo asiste hoy día a una idea de que todo se ha destronado y que efectivamente lo que queda es la repetición de lo que ya existe, digamos, ¿no? Graficado en el texto de Fukuyama, El fin de la historia. La eterna repetición de lo mismo. Es decir, ausencia de novedad, ausencia de proyecto, ausencia de utopía. Por lo tanto, lo único que quedan, o que ofrece... por lo tanto. Exactamente, lo único que ofrece esa perspectiva es simplemente los proyectos privados, particulares, quiebre del vínculo social, digamos, con otros. Ausencia, por lo tanto, también de fundamento. Desde esa lógica uno podría pensar, fíjate tú, cómo los fundamentalismos hacen psicoanalíticamente pensar en un retorno de lo reprimido, la necesidad de un fundamento, en este caso que se adquiere por la vía religiosa. El problema de identidades nacionales, digamos, ¿no? Que es un problema que se pensaba ya derrotado como conflicto a principios del siglo XX, retorna furiosamente, digamos, ¿no? En la Europa civilizada. Identidad nuevamente tiene que ver con sustento y fundamento. O sea, el mundo de hoy es nuestro mundo, es un mundo arrasado globalmente por la imposición, diría, una entidad centralizada que no puede tomar las identidades particulares. Entonces, uno puede pensar que también el cuerpo social se resiste a esa virtud o a esa perspectiva, intentar una identidad particular que se constituye desde lo que puede tomar. Y evidentemente que hay ciertos discursos que ofrecen mayor esa perspectiva. Por ejemplo, el discurso fundamentalista, pensemos árabe, ofrece un sentido, ¿no? De la muerte, un sentido de la destrucción, que justamente uniendo todos estos elementos constituye una característica muy peligrosa. El fundamentalismo árabe se ha desarrollado en los últimos años y de manera muy relevante. Antes tuvo un estatus mucho más político, digamos, hoy día es religioso. Bueno, de estos temas que están en nuestro horizonte cotidiano, seguimos conversando con Juan en un minuto, espérenos. Un encuentro desde sus vivencias de poeta mapuche, huilliche, chileno, latinoamericano y universal, Jaime Luis Huenún, la calle Mandelstam y otros territorios apócrifos. Máster en Minería de la Universidad del País Vasco.
Conducente a doctorado, acreditación europea. Coordina en Chile Universidad de Aconcagua, www.uac.cl. 13C, con el auspicio de Universidad de Aconcagua. Formamos personas que resuelven problemas. Fondo de Cultura Económica, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Municipalidad de Providencia y Banco Estado están presentando Off the Record. Juan, a nivel mediático, y me voy más a lo micro, pensando en nuestro nuevo país, parece simple la calificación a través de los medios, que se queda solo allí, de psicópatas a ciertos asesinos, por ejemplo, en los llamados crímenes pasionales, en su mayoría contra mujeres. Ahora, más allá de esa mirada mediática, ¿no hay en relación a esos crímenes brutales una necesaria mirada más profunda, que supongo que viene del trabajo, por ejemplo, de ustedes, que apunta a una responsabilidad más colectiva asociada a un tipo de sociedad que estamos construyendo? Bueno, la violencia que el cuerpo social recibe se expresa de distintas maneras, ¿no? Y toma, por decirlo de alguna forma, los relatos circundantes que pueden legitimar cierto tipo de violencia. Y en ese sentido, evidentemente que el discurso machista, ¿no?, que es un discurso absolutamente hegemónico, encuentra las bases y los sustentos, los soportes de legitimación de muchos actos de violencia. Hoy día estamos asistiendo a una situación compleja, donde por una parte el ideario que intenta cambiarse, digamos, ¿no?, es poder mantener los ámbitos de construcción, de derrumbamiento de esa lógica machista, pero que sin embargo sufre una diferencia con lo que sucede en el cuerpo social, que se demora mucho más en reaccionar. Las leyes, por ejemplo, cumplen un factor muy importante, pueden sancionar simbólicamente algo, en poder castigarlo. Pero evidentemente que lo que circula de modo mucho más global todavía es un discurso machista que como relato, digamos, ¿no?, legitima, ¿no?, incluso puede procrear los elementos favorables a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, hay que seguir haciendo esfuerzos tremendamente potentes porque ese relato se modifique, restarle toda base de legitimidad, porque por ahí aparece la violencia también del cuerpo social, las frustraciones, las agresiones. Por otra parte, asistimos a un segundo punto también a todo lo que está significando los cambios en lo ideario respecto a las concepciones masculino-femenino y las ansiedades y la angustia que eso produce, digamos, en la mirada masculina, por supuesto, ¿no? Obviamente nos acercamos a una arista más política en términos de que tiene que ver con el recorrido institucional de los grandes temas de país, de sociedad. En eventos como el de usted, este reciente congreso, esa dimensión, y esto es por la ignorancia, ¿surgen en las conversaciones? Obviamente no todo se entra en un aspecto, hay una mirada interdisciplinaria que está latente, pero eso está en el ejercicio de ustedes permanentemente. Sí, mira, nuestra institución, la Sociedad Chilense de Psicoanálisis, ICHPA, ha tratado permanentemente de vincular estos elementos, porque todos estos elementos que uno pudiera pensar que son absolutamente fuera del campo de la consulta, digamos, ¿no?, los ámbitos políticos, los conflictos sociales, aparecen, surgen, ¿no?, en las temáticas de los pacientes. Justamente un elemento importante es cómo teóricamente podemos escuchar eso que habla, y eso supone una reflexión constante sobre la teoría. Cuando una teoría no toma esos elementos, solamente va a reducir esos aspectos sufrientes a un ámbito estrictamente intrapsíquico, desconociendo sus impactos sociales y políticos y cómo eso ataca, digamos, ¿no?, y causa sufrimiento en la psiquis humana. Por lo tanto, el Congreso reflexionó profundamente sobre las características de nuestro país, digamos, ¿no?, sobre las circunstancias en las cuales estamos y cómo eso de alguna manera afecta también nuestras conflictivas psíquicas, cómo se manifiesta hoy día el sufrimiento, ¿no? En cómo se manifiesta el sufrimiento, que es estructural a lo humano, va a depender de cuáles son las características y de poder identificar esas características de la sociedad en la cual vivimos. Ahora, esta sociedad, y saliendo quizás de las manifestaciones más extremas que te preguntaba al comienzo, de la criminalidad, aparece asociado al funcionamiento de este tipo de sociedad como la que vivimos, a una cantidad de problemas psíquicos, lógicos de la gran mayoría de la población, por lo que significa vivir sistémicamente hoy día. En esa mirada, ¿cómo se da la vinculación del pensamiento, del debate ustedes con esta necesidad de mirar un proyecto país
porque estos temas van quedando siempre en el margen, en la cola. Mira, dos cosas. Lo primero es que lo fundamental es entender que uno de los aspectos básicos del deseo humano es el deseo de ser amparado, ¿no? Es decir, de ser tomado por otro, la madre, los padres, el ambiente, es un elemento muy esencial en ese aspecto curativo. Más ampliamente también el cuerpo social, que en la medida que tiene un estatus de tejido que soporte esas ansiedades, cumple otra función. Obviamente que todo eso a nosotros nos devuelve una pregunta, como psicoanalistas nos interroga. Bueno, y nosotros los psicoanalistas, ¿cómo podemos contribuir a esa situación, ¿no? Y creo que ahí tenemos un mea culpa que hacer. Nuestro trabajo ha estado muy centrado en un elemento absolutamente privado, digamos, absolutamente individual, restando nuestro aporte de nuestra disciplina a esa conflictiva y a ese diagnóstico que tú señalas. No es casual que en el mundo la enfermedad fundamental, y también en Chile, sea la depresión. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el país que construimos, por ejemplo? De hecho, el congreso que recientemente hicimos se llamaba El psicoanálisis en Chile, justamente para poder reflexionar sobre la práctica de la salud mental y del psicoanálisis en Chile, de las prácticas clínicas, digamos, en nuestro país. Y eso supone, evidentemente, una deuda de nosotros los psicoanalistas en toda la relación con el ámbito de lo público. Bueno, un temazo, algo que tiene que ver, siguiendo la conversación y escuchando esta reflexión de Juan, tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con una gran cantidad de temas que van quedando en el margen de los debates, entre comillas, más relevantes a nivel público. Te agradecemos mucho esta conversación y, bueno, éxito después de este evento que nos ha reunido hacia el futuro. Ha sido un gustazo. Gracias, igualmente. Y a ustedes lo esperamos en la próxima edición de Off the Record, ojalá con un personaje que nos traiga conversaciones que abran la reflexión de ustedes en casa, y dentro de un minuto encuéntrese usted con Cine Off.